Sí, la embarazada tiene contacto directo con una de las vías de infección ya vamos a ver si es el gato, que por eso está esta figura con estos talicitos. Ya vamos a ver por qué. Pero sí, porque ustedes ya han estudiado, este año está bueno porque ustedes la semana pasada ya vieron el práctico de los coccidios intestinales y ahora vamos a ver coccidios, en este caso tisulares. ¿Qué características se acuerdan que tenían los coccidios? Porque es muy parecido. ¿Qué han visto? ¿Qué tenían? ¿Por qué son coccidios? ¿Por qué se les llaman coccidios? Son protozoarios que se los reciben, están dentro de los coccidios. ¿Qué tenían? Que nos va a ser diferente a los cartílagos, la cocilia, la mamera, ¿qué tenían? ¿Por qué lo especificábamos? ¿Son apicomplexos? Muy bien. ¿Tienen cómo se llama la estructura que tienen? Que lo han estudiado para el complejo apical que permitía que fijarse a invadir la célula. porque ¿qué características tienen los apicomplexos? ¿Qué localización tienen? En alguna manera, muy bien, en algunas de sus fases son intracelulares. ¿Y qué tipo de reproducción tenía? La diferencia de muy bien. Entonces, cuando se genera, ya no hablamos, ¿se acuerdan de quiste? Porque el quiste es una forma de resistencia en el caso de las amebas y los coccidios, cuando las amebas auxilian el flagelado, sino acá hablamos de quiste porque viene o del huevo o del cigoto de la formación de una reproducción sexual. Entonces, todos esos planos también tienen esas características. Vamos a ver qué es un coccidio, pero la localización en este caso no investigar, bueno, una parte de su ciclo sí, pero va a ser de localización tisular, y bueno, también va a ser las anillas, excepto los eritrocitos, y que se la considera una zoonosis. No se le ve una zoonosis porque en su ciclo biológico el hombre también va a ser accidentado de una infección de los animales, pero que también la puede padecer el hombre, por eso es una zoonosis. Esta parasitosis es la parasitosis más difundida que hay, que está presente en todas las latitudes. Acá ya no hablamos de zonas endémicas ni nada, porque se considera que un tercio de la población mundial está infectada. La variación del 10 al 80% va a depender del país, porque de la región, porque va a depender de los hábitos alimentarios y también de las condiciones ambientales, vamos a ver por qué ya son. ¿Y por qué tiene tanta importancia? Que ya van a ver que el tema del diagnóstico está muy avanzado, porque es una de las infecciones oportunistas más frecuentes en pacientes con SIDA. Por eso es la importancia que tiene a nivel mundial. Y se considera que alrededor del 30% de los pacientes que son VIH positivos en algún momento van a desarrollar encefalitis. Y esto va a estar relacionado con la disminución del substrato del CD4, que es porque es la inmunidad celular que mantiene a raya, digamos, a todos los parásitos que son intracelulares. Acá un poco de historia que son muy interesantes, como para poner en contexto, nada más, pero fíjense que desde el año 1908 se conoce el parásito. En primer lugar se lo había aislado en el vaso de un roedor en el norte de África. Y al mismo tiempo, Nicole y Massot, el roedor se llama Cetanolacticus subontis, una ratita. Pero en Brasil, el Plendore lo observa ya en conejos y lo llama Toxoplasma uniculus porque tenía trofozoitos, vamos a ver, que están libres de forma de algo. Vamos a ver lo que tiene la palabra toxo. Después, Nicole y Massot lo denominaron Toxoplasma gondii y demostraron que no tenía kinetoplasma, entonces no pertenecía a Genaclex humanos. En el primer momento se pensó que pertenecía a Genaclex humanos. Bueno, y acá, alrededor de acá, el primer caso humano que lo detectan en lactante, en Argentina, lo reclasifican como Toxoplasma gondii y después en 1937 ya se publicó un caso de encefalitis granulomatosa congénita, o sea, era un parásito que se podía transmitir de la madre al hijo durante el embarazo, y sabíamos que desarrolla la vacuna, pero por otra cosa no por esto, demostró que la causa del cuadro de esa encefalitis era el Toxoplasma gondii cuando inocula el líquido céfalo requiere el cobayo. Y en 1940 se demuestra el primer caso de Toxoplasma activida en Perú que provoca la muerte de un paciente. O sea, es un parásito que se reconoce desde el siglo pasado, desde el inicio del siglo pasado. Bueno, ya habíamos visto que, ustedes ya habían hablado que este parásito
parasita la eritrocito. En cambio, el toxoplasma no, todas las células nucleadas, excepto el eritrocito. Y presenta tres estadios evolutivos: taquizoito, bradizoito y el esporozoito. El esporozoito ya lo conocen. ¿En dónde lo encontramos el esporozoito? La actividad de la célula muy bien dentro de la orquídea. Después de que se produce la reproducción sexual, se forma la orquídea, el cineto, que es la célula. ¿Cómo? Claro, y se polula y genera el esporozoito. Entonces, ya no hemos escuchado el esporozoito. El taquizoito y el bradizoito ya vamos a hablar de eso. ¿Qué características tiene este parásito? Tiene un enteroxeno facultativo. ¿Qué otro parásito que he visto la semana pasada también era el enteroxeno? Intestinal. Pregunta del interrogatorio. ¿Cuál era? Que tenía dos poderes, uno intermediario y otro definitivo. Exacto. Muy bien, sarcositis, tenemos el ómnibus y subimos. Y ahí tenemos el intermediario y definitivo. Acá también es heteroxeno facultativo. ¿Qué significa que sea facultativo? Que puede cumplir el ciclo en un solo hospedador. Eso significa facultativo. Entonces tenemos que tener claro que en este parásito el hospedador intermediario, o sea, en el cual se produce la reproducción asexual, son los mamíferos, y ahí lo incluido el hombre, y las aves. Este afecta perros, gatos, cerdos, gallinas, conejos, todos los mamíferos. Y las aves también. Y el hospedador definitivo es donde se genera la reproducción sexual, se produce la reproducción sexual y tenemos al gato y otros felinos. Por eso es tan importante en el ciclo sí o sí necesitamos al gato porque es el hospedador definitivo. Por eso cuando uno habla de toxoplasmosis siempre lo relaciona con el gato. Ya. La diferencia de sarcositis, el hombre, ¿qué hospedador era? Podría ser intermediario. Pero no los sarcositis hominis sui hominis. Esos eran los sarcositis que no patógenos para el hombre. El hombre en el sarcositis hominis y sui hominis, ¿qué tipo de hospedador era? No es nodoso. Eso no se parece que no creo que haga de la teoría, era solo definitivo, porque son los sarcositis no humanos en los que el hombre puede ser intermediario. Solamente era definitivo, hominis y sui hominis, porque en el hombre que eliminaba o quistes, que se generan por la reproducción sexual en la mucosa intestinal. Pero acá no, acá es hospedador intermediario el hombre. O sea, ¿qué tipo de reproducción se va a producir? Asexual. Entonces en la sexual se van a generar, el hombre va a generar el esporozoito, no, va a generar el otro como está bien, el taquizoito y el bradizoito. Esa viene de la reproducción asexual. Y el hospedador, y en el gato puede realizar siempre el definitivo, pero también puede ser intermediario. Por eso el heteroxeno facultativo. Porque en el gato también tenemos el ciclo. Se habla de la reproducción sexual, se produce en la reproducción que se produce en el tracto, es la intestinal, y la sexual es la extraintestinal en este ciclo parasitario. Bueno, esta es la característica, yo creo que ustedes ya lo han visto porque han estudiado este concilio, que tiene el citoesqueleto que está constituido, tiene muchas partes, anillo polar, axones y túbulos radiales, presenta el complejo apical, esta es la parte que es la que te permite ponerse en contacto con la célula y invadirla y penetrar, que está formado por un conoide, el anillo polar, y esta es la que sirve para la invasión de la célula y donde va a formar la vacuola parasitológica. Y en el interior del conoide hay rompes y microlemas que le permiten penetrar en la célula. Esta está acá esquematizada lo que sería el taquizoito en el taquizoito, digamos, la estructura, pero el mismo complejo apical está también el bradizoito y está en los esporozoitos. Entonces, ¿cuáles son las formas evolutivas? Habían dicho que eran tres: taquizoito, bradizoito y esporozoito. El esporozoito ya conocen ustedes cómo se genera. ¿Qué es el taquizoito? El taquizoito es el trofozoito de multiplicación acelerada. Se lo observa en el hospedador intermediario en la fase aguda de la infección, o sea, en la primera fase de la infección. Como habíamos dicho, esta forma de taquizoito invade cualquier tipo celular excepto los glóbulos rojos que no tienen mucho. Tiene una forma de media luna, tiene de 4 a 8 metros de largo, de 2 a 4 de ancho. Son estas estructuras que lo ven acá, que están coloreadas con giemsa.
Cuando invaden las células se reproducen por endobiogenia. Yo creo que ya han visto este concepto. Es una forma de mitosis donde las células hijas quedan dentro de la célula madre, dentro de lo que se conoce como vacuola parasitófaga, que también se recibe el nombre de pseudoquiste porque no tiene una pared propia. Y estas vacuolas parasitófagas que se forman cuando invade el taquizoide y se divide pueden contener entre 8 a 32 taquizoides. ¿Qué característica tiene este taquizoide? Esta es la forma que vamos a encontrar circulando en sangre, que después que invade la célula, se reproduce, rompe la célula, vuelve a salir y invade una nueva célula nucleada. Es muy sensible a las enzimas digestivas, al frío, al calor, a los anticuerpos y a fármacos específicos. O sea que cuando una persona entra en contacto con el parásito, ya vamos a ver en el ciclo, se forman estos taquizoides no van a estar mucho tiempo dando vueltas en la circulación porque cuando la persona genera anticuerpos, estos anticuerpos lo van a destruir porque tienen esa sensibilidad. Y vamos a ver que los fármacos específicos sí lo van a eliminar. O sea que si este taquizoide se forma en la fase aguda de la infección, solamente va a ser útil el tratamiento cuando la persona está en fase aguda. Porque ahí no, esto solamente esta forma evolutiva es sensible a los fármacos. Y esta forma también es infectiva. Todas son infectivas. Los taquizoides, los radizoides y los esporozoides son infectivos. Pero ¿cuándo infecta esto? Cuando se produce la infección con taquizoides, solamente por vía hematógena, cuando tenemos una alta carga de taquizoides que por sangre pueden llegar, digamos, que circulan en sangre, entonces el contacto con esa sangre puede producir la infección. Entonces, ¿qué se le ocurre? ¿Una transfusión de sangre puede adquirir toxoplasmosis? Sí, si el donante está en la fase aguda de la infección, tiene un montón de taquizoides circulando en sangre, tengo la mala suerte que me transfundan y los taquizoides llegan y me infectan. ¿Qué otra forma se te ocurre? Si es por vía hematógena. Puede ser accidental. Accidental, sí, si justo la persona con la que vos está con fase aguda de la infección, pero en otro caso, Por canal de parto puede ser. por el canal de parto, más que por el canal de parto, es por la vía transplacental. Si la madre embarazada está cruzando la toxo aguda, justo tiene la mala suerte, entonces va a haber un montón de taquizoides circulando en la sangre, que estamos en la primera fase de la infección, y eso va a atravesar el placenta y el niño puede nacer con una toxoplasmosis congénita. Era como Chagas, ¿se acuerdan que Chagas? Tenemos los tricomastigotes por esa parasita intermitente que puede atravesar la placenta y nace, y infecta el bebé. Entonces, esto es importante, que la transmisión en este estadio es infectivo, como el radizoide como el esporozoide, pero solamente cuando es por la vía hematógena, porque va a estar circulando en sangre. Acá también en esta foto está lleno de taquizoides, que son la estructura, el núcleo que se rodea y la forma es de un algo, por eso es de toxo es por algo, de toxoplasma. La otra forma evolutiva es el radizoide, que también va a estar en el hospedador intermediario, que es el trofozoito de reproducción atenuada. Y este ya se encuentra dentro de una estructura que son quísticas, que pueden medir hasta 200 micras y se originan a partir de los taquizoides. Los taquizoides, en la primera fase, van a infectar un montón de células, van a formar esa vacuola parasitófaga, se van a dividir por endobiogenia, van a producir el estallido de las células que acaban de infectar y van a volver a reinfectar. Pero llega un momento en que el taquizoide ya, el paciente muestra una retrospectiva y el taquizoide no va a estar dando vueltas porque va a destruir el anticuerpo. Entonces entran a la célula y empiezan como a dormirse y forman quistes verdaderos y esos taquizoides ya no se reproducen rápido, sino empiezan una reproducción atenuada y ya no llamamos taquizoides, los llamamos bradizoides. Bradizoides porque es como durmiendo. Se van a dividir muy lentamente. ¿Cuándo van a aparecer? Como les decía recién, cuando ya aparece la inmunidad antitoxoplasma, que no solo es celular, sino también humoral, porque casi me controla la infección, entonces ya los taquizoides dejan de circular en sangre y forman quistes verdaderos dentro de las células y ya no se llaman más taquizoides, sino son bradizoides. ¿Quién también formaba nidos de montigote? Chagas, el tripanosauro. Pero esos son nidos, estos son quistes verdaderos. Profe, ¿quién también tenía radizoides?
10 a 15 minutos sin poder grados la destruyo, o si congelo la carne por lo menos un día, después la descongelo también la destruyo. Pero son resistentes a la desecación, al fármaco y a los anticuerpos. Es decir, que cuando yo ya estoy en la fase crónica de la enfermedad ya no puedo hacer nada. Porque los radizoides, la medicación no va a llegar, los anticuerpos tampoco lo van a destruir, pero y los radizoides entonces van a estar en los tejidos. Entonces, ¿qué forma efectiva se les ocurre a ustedes cómo se puede tratar en una persona de toxoplasmosis? Por trasplante, pero ¿qué otra cosa? Porque hemos dicho que no solo afecta al hombre, porque es una zoonosis, está en todo un montón de naranjadas. Claro, como en el caso de sarcosis, fibrocosis de carne neuromacócida que tiene estas formas evolutivas. Nosotros somos operadores intermediarios, lo mismo que los otros animales. Acá estamos como a la misma altura del cerdo de la vaca en otro ciclo de la población, ¿entienden? Porque eso es después que tienen que ordenar la cabeza. El hombre no necesita hacer la relación de parar el hombre. Acá es operador intermediario. Y el definitivo es el gato, pero también puede ser intermediario, ¿no? Por eso es heteroxeno facultativo. Pero nosotros acá estamos como el ciclo de sarcositis como el cerdo o como la vaca. Y en este caso, en lugar de el gato, está en lugar del hombre, que es el operador efectivo. Y esta otra forma evolutiva, el ooquiste lo que resulta el ciclo sexual que ocurre en el epitelio intestinal, el intestino delgado. Fíjense que lo que está aquí me hace acordar, que no lo hemos podido ver en el práctico porque se secaba la mano papel fecal, pero en una pregunta a sarcosito, se parece mucho. Pero ¿quién lo elimina? El felino. Se elimina en un gran número, en que es el felino. Miren, de 10 a 12 micras de diámetro, también tiene dos esporoquistes con los esporozoides en su interior. Este tampoco sale del gato efectivo, sino que en el medio externo tienes que esporular, tienes que pasar de 48 a 72 horas para que esporule y aparezcan los esporozoides porque se eliminan con esporulato, con todo esporulato. Y en el interior, cuando madura, tenemos los dos esporoquistes con 4 esporozoides cada uno. Y este ooquiste es muy resistente al jugo gástrico. ¿Por qué? Porque si la vía de infección para una persona o un animal operador intermediario es la vía oral, por consumo de agua, alimentos contaminados con materia fecal del gato, este tiene que resistir al jugo gástrico para poder continuar el ciclo. Al álcalis, a los desinfectantes comunes, al frío, y esto es importante porque un gato que elimina sus veces de esporoquistes, estos esporoquistes pueden permanecer viables en climas templados. Y también este sí es destruido por calor, o sea, 5 o 10 minutos, 56 grados lo destruye. Entonces, ¿cuáles van a ser las vías de infección en este parásito del toxoplasma? Oral, ¿por qué? El quinjero o quiste que contamina el alimento o el agua también, contaminación fecal felina. O porque yo ingiero los quistes que están presentes en carne cruda o mal cocida, que se llama el carnivorismo de pollo, porque hemos dicho que sí afecta a las aves, vaca, cerdo, cabrito, oveja, cualquier cosa que yo ingiera, porque afecta infecta a todos los mamíferos, el parásito. También está la vía transplacentaria, pero ¿cuándo ocurre esto? Cuando la mujer contrae la infección durante el embarazo. Los taquizoitos son los que atraviesan la placenta y pueden infectar al feto. Y otra por trasplante de órganos, cuando trasplantan un órgano a una persona que tiene los quistes con gradizoitos y se le infecta, no puede infectar, o por transfusión sanguínea con sangre que tiene toxizoidos en una. Este trasplante de órganos de infección también puede ser agudo crónica, pero esta, cuando está justo el donante en la fase aguda de la infección, por eso uno no puede donar cuando tiene fiebre, por ejemplo. No sé si han ido alguna vez a donar y me preguntan, toman la temperatura, si tienen fiebre no pueden donar porque están cursando algún proceso infeccioso. Bueno, pero por transfusión sanguínea también podría uno adquirir la toxoplasmosis. Entonces ahora vamos al ciclo biológico. Tenemos dos fases. Una fase sexual que se van a formar los gametos masculinos y femeninos que se van a fusionar para formar el cigoto y solo ocurre en el epitelio intestinal de los felinos, porque solo los felinos son los operadores intestinos. La fase asexual que es la extraintestinal en todos los intermediarios. Fíjense, más de 330 animales infectados en mamíferos, incluidos los gatos. Eso tienen que tener claro que un gato, además de operador intermediario, definitivo, por eso heteroxeno facultativo. Y como ya hemos dicho antes, se multiplica en diversos tejidos, encéfalo,
es enviable de por vida. Estos quistes. Y la otra vía de infección es por la ingestión de carnes crudas mal cocidas de mamíferos o de aves que tengan los quistes con radizoitos, y estos radizoitos, por la acción de los jugos digestivos, se liberan esos radizoitos que invaden el enterocito se transforman en taquizoitos y repiten el ciclo, y hacen el ciclo. Entonces acá tenemos las dos formas. Por los ooquistes maduros que eliminan el gato, o por el consumo de quistes de carnes crudas no cocidas que tienen los quistes de otros hospedadores intermediarios que tienen el radizoide. Y el gato, ¿cómo se infecta el gato? Cuando consume, por ejemplo, pajaritos o ratones que tienen quistes de toxoplasma en sus tejidos. Entonces el quiste, por razón del jugo gástrico, se rompe, se liberan estos bradizoitos, que es lo mismo cuando hablamos de trofozoitos, pueden ser bradizoitos o pueden ser, nos referimos a taquizoitos. Pero se liberan estos bradizoitos que ingresan a las células intestinales y empiezan el proceso de reproducción asexual, que era el esquizobones, ¿se acuerdan? El núcleo se divide, se rodea de citoplasma, se rompe el enterocito, se liberan los neurozoitos, que vuelven a infectar la célula intestinal, y ahí van a diferenciarse el microgametocito y el macrogametocito. Después que se diferencia el microgameto y el macrogameto, acá también el microgameto es móvil, tiene dos flagelos, se produce la fecundación y forma el ooquiste, que luego se elimina al exterior, esporula y se vuelve infectivo. Es similar en el ciclo que ustedes han estudiado para otros parásitos, para los intestinales, para criptocolidos, por ejemplo, o para ciclospora y para sarcosito. ¿Cuál es la diferencia entre esporozoito y taquizoito? Esporozoito viene de la reproducción sexual y taquizoito no es que se genera por diferenciación de esporozoitos o de bradizoitos. Este taquizoito solamente está presente en el hospedador intermediario. Y el gato también se puede infectar, un gato por otro que esté eliminando quistes. Ingiere y esta sin pasar por la reproducción asexual, sino pasa por el proceso de esquizobonia, solamente en el gato. O sea, el gato se puede infectar porque come la carne, come un pajarito, come una paloma, son cazadores los gatos, come un ratón que tenga los quistes, o porque otro gato que está eliminando los quistes lo ingiere el gato y se produce en el ciclo intestinal, se produce la esquizobonia y después la metubonia, la generación de gametos. Si vos hablas de trofozoitos, te podés referir a bradizoitos o a tequizoitos. Cuando lean están en los textos, porque a veces habla que el trofozoito, por ejemplo acá, habla que el que rompe el quiste se le dan trofozoitos, que los trofozoitos son bradizoitos. Acá vamos a ver otro parásito. Cuando ustedes han estudiado un ciclo de ¿Qué pasa a la sexual y de bradizoitos desde el origen de la el bradizoito viene de esta reproducción asexual, porque acá se produce la endoteliogenia y después acá. Esto llega, la taquizoito empieza a disminuir su velocidad de reproducción y de división y se forma un quiste verdadero. Y acá tiene bradizoides. Y cuando se rompe el quiste, realmente lo que libera son bradizoides, pero también en los libros se lo llaman trofozoides. Como de forma, o algunos libros ni siquiera dicen trofozoides, dicen zoitos, para referirse a los bradizoitos o a los taquizoides. Habla de zoitos como plural, para referirse a cualquiera de los trofozoides. Pero acá en realidad lo que se está liberando de este quiste son bradizoitos. Se invade la célula, se produce el esquizobonia. Bueno, y el ciclo biológico acá está detallado, lo mismo que me acabo de explicar. Acá está como para que después ustedes lo estudien, que quede más claro. Acá primero hablamos del ciclo extraintestinal y hospedador intermediario, y después tenemos un ciclo entérico, porque acá el gato no solo se infecta con
produce, la reproduce primero asexual y después sexual en el intestino. Libera el quiste primero con el cloroplasto y en el externo es polula, pasando las 48 o 72 horas. Eso contamina el medio ambiente, el alimento, agua de bebida y va a infectar no solo al hombre por consumo de estos alimentos, sino también a todos los animales, todos los mamíferos, al predador intermediario. Pero el hombre, estos son todos herbívoros, ¿no? Bueno, excepto el cerdo que también puede comer carne cruda, que come de todo. El hombre también se puede infectar porque ingiere quistes tisulares presentes en los tejidos del comprador intermediario. Esa es otra forma. Y cuando se infecta, el comprador intermediario pasa a la fase. Primero se desarrolla la fase aguda de la infección que se multiplica el parásito de los taquizoides en todos los tejidos y después va a pasar a la fase crónica cuando se forman quistes tisulares. Y estos quistes tisulares son los que van a infectar al comprador definitivo cuando pongan todos los pajaritos. Y durante esta fase aguda puede acabarse el requisito de la placenta y producirse la transmisión vertical. ¿Se acuerdan que yo le he dicho que había, fijarme qué significaba vertical y postnatal? La vertical habla cuando la infección se produce durante el embarazo, durante el momento del parto o cuando amamenta la madre, con la lactancia. Eso es vertical. O sea, por ejemplo, el virus del VIH, un virus de transmisión vertical. Pero se refiere a postnatal cuando se habla solo de la transmisión durante el embarazo, que en este caso el parásito atraviesa placenta, por eso se le dice congénita en realidad. La congénita es más chiquita, la vertical abarca todo. El embarazo, el periodo del parto y la lactancia. Bueno, entonces, ¿por qué daña el parásito? El parásito, sea por donde entre, por cualquier vía, va a producir rápidamente una infección generalizada. Otra vez repetimos. Las células con las que más actividad tienen son las del sistema linfático, músculo esquelético, miocardio, retina, placenta y frecuentemente sistema nervioso central. Porque produce las lesiones en la clínica por la destrucción de las células que parasitan con los taquizoides y la reacción inflamatoria que se genera consecuencias. Y las lesiones esas van a curar por fibrosis, excepto a nivel del sistema nervioso central, donde se curan por fibrosis. La clínica va a depender de qué? De la cantidad de la susceptibilidad de los tejidos parasitados y de los hospederos. Y cuando aparece la respuesta inmune tanto celular como humoral, desaparecen los taquizoides y se pone más lenta la multiplicación intracelular. Cuando ya se forman esos quistes tisulares que son verdaderos porque tienen una pared que lo aísla, pasamos a la fase crónica de la infección. Persiste toda la vida y no va a causar complicaciones a menos que pase que se inmuna del primer paciente. Mientras la respuesta celular esté intacta, va a controlar, digamos, a los quistes van a permanecer sin causar ningún tipo de complicación. Bueno, acá la inmunidad es celular y humoral y protege contra cualquier infección, aunque se están viendo casos que han sido publicados, pero que el año pasado han tenido un caso de una reinfección, pero es el primer reporte que hay en la literatura, ¿pero? En general se sostiene que uno no se reinfecta, uno tiene la infección una sola vez en la vida. Entonces vamos a tener una respuesta inmunomoral. El primer reactante de fase aguda es la IgM, que aparece 1 o 2 semanas después de la infección, para alcanzar el máximo a las 2 o 4 semanas, y va a persistir algunos meses o años. Puede persistir hasta 2 años e incluso más la IgM, que aunque sea reactante de fase aguda puede perdurar. Y la IgG va a aparecer a las 2 o 3 semanas después de la infección primaria, alcanza el valor máximo a los 2 o 3 meses, persiste por meses o años. En general, una persona que ha tenido contacto con el parásito, la IgG persiste toda la vida. Y el cerebro constituye un refugio especial de los quistes, por eso tiene ese tropismo con el cerebro. Todos los parásitos tienen, ya se acuerdan que también tiene un tropismo con el cerebro, porque lo protege de los anticuerpos contra la bacteria hematoencefálica, no tiene sistema linfático y presenta
acá sí se puede producir la reactivación porque se rompe el quiste, que va a depender del estado inmunológico. Entonces el paciente que tenga una inmunodepresión puede tener una reactivación de la infección. Acá está esquematizada como el aumento de la IgM, que después desaparecen, se negativizan, pero nosotros hemos visto pacientes que 4 años después de la misma infección todavía la IgM le daba positiva. Tenemos la IgG que alcanza un máximo de 3-4 meses, pero que permanece detectable de por vida, la IgG. Y no sé si han escuchado hablar ustedes del concepto de la avidez de la IgG. En inmunología, ¿no les han enseñado? Al inicio de la infección, cuando la IgG tiene, digamos, se une de manera lábil a los antígenos parasitarios en este caso. Y a medida que va progresando el tiempo, esa unión antígeno-anticuerpo se hace mucho más fuerte. Entonces, si yo hago un dosaje de la IgG, al principio de esta infección, al inicio, va a ser débil esa unión antígeno-anticuerpo. Entonces, si lo pongo frente a una sustancia, por ejemplo, como la urea, que se estabiliza las uniones antígeno-anticuerpo, al inicio, hasta los 4 meses va a ser muy fácil romper la unión antígeno-anticuerpo. Pero después, progresando el tiempo, la reacción se hace más específica de ese anticuerpo contra el antígeno, entonces frente a la imagen desestabilizante como la urea ya no rompe la unión antígeno-anticuerpo. Entonces, a medida que avanza la infección, la avidez de la IgG va a ir aumentando. Entonces, esta avidez de IgG, si yo trato de determinar la avidez de IgG de un paciente sin urea y con urea, los valores que me den me van a poder decir cuánto, hacer un cálculo de cuándo se produce esa primera infección. Ya vamos a ver el ejemplo. Pero eso significa, a medida que transcurre la infección, la avidez se hace más fuerte. El antígeno se une con mayor fuerza en anticuerpo, entonces yo con urea no la puedo romper. Ya vamos a ver más adelante. Bueno, ahora vemos la clínica. ¿Conocen a alguien que haya tenido toxoplasmosis? Nadie, nunca han escuchado. ¿Nadie? Bueno, el inmunocompetente, como siempre, la mayoría de los casos va a ser asintomático. Y si presenta sintomatología, podemos tener la clínica en la toxoaguda. Fiebre, escalofríos, cefalea, sudoración, astenia, anorexia, mialgia, cefalea. Los ganglios mesentéricos aumentan de tamaño porque allá pensé que la primera parte del ciclo del parásito va a ocurrir en el intestino de la persona. Puede aparecer un exantema maculocorporal al sexto día y se autolimita. ¿Qué se parece? ¿Qué se clínica? ¿Qué se le ocurre? A dengue, a una gripe, a un montón de otras patologías, por eso hay que ser diagnóstico diferencial.
toxo aguda y que no ha sido tratado a tiempo por ese niño y que no se le ha detectado la toxo congénita, también a los 3-4 añitos hacen la polioretitis. Pero esta es una crónica que ya aparece con esta clínica. Pero después la forma ganglionar y la otra sería parte de la, o sea, del ciclo de preparación, aparte ya de un poco más sensible, o es una parte No, esta ganglionar linfática es como en la fase aguda de la infección. Esta también en la fase aguda, cuando tenemos un montón de transmisión circular. Y la forma ocular se puede presentar en la toxo aguda, pero generalmente la vemos en la crónica en el niño que ha tenido. En realidad la infección se produjo durante el embarazo de su mamá y del chiquito, su mamá no se la diagnosticaba y nacido seguido el chiquito. Se le ha hecho el seguimiento. Esta la vemos en la ocular. O también si tenés la mala suerte, sí, pero en el periodo de incubación es más difícil de establecer, porque el paciente va cuando tiene una disminución de la agudeza visual. Entonces, por ejemplo, ahora tenemos un paciente, ustedes no han visto todo eso que había así, pero tenemos un paciente que tiene una uveitis y la toxicología para toxo le da positiva y también le da positiva la serología para toxoplasmosis y toxoplasmosis. Entonces, el médico no sabe si trata como toxoplasmosis y toxoplasmosis porque no son los mismos tratamientos. Bueno, y en el inmunocompetente, en el inmunodeficiente siempre son más graves cuando hace una encefalitis toxoplasmática, o sea, la inflamación del cerebro. A nosotros nos recibimos los residentes de patología de Padilla y ellos nos cuentan que muchas veces a la guardia de Padilla llegan chicos jóvenes que están desorientados. Entonces, tienen una amnesia o una desorientación. Entonces, lo que le hacen es una tomografía. Y cuando en la tomografía ven estas imágenes que nosotros le decimos de carátera, pero ellos tienen bien definida, eso es indicación de una reactivación de una toxoplasmosis a nivel natal del cerebro. Entonces, lo primero que le hacen en la guardia es un test rápido de VIH y 100% con esta lesión en una persona joven es el HIV. Un paciente que en realidad ya está entrando a fase de SIDA que no ha tenido el diagnóstico a tiempo, no está haciendo el tratamiento con antirretroviral, entonces esta es una reactivación de un quiste cerebral que es este tipo, estas lesiones características y por eso se produce la clínica esa de la lesión de desorientación o de la depresión, están desorientados, por eso no es igual. Esto sí, es un cuadro como el encefalitis toxoplasmática. Después la cuadro de neumonitis también y también lesiones oculares. Esta es una lesión causada por la toxoplasmosis que se ve también en el inmunodepresión. Pero lo característico es la encefalitis toxoplasmática. Y la otra importante es la congénita o prenatal se la llama. ¿Y cuándo ocurre? Cuando la madre se infecta por primera vez en el transcurso del embarazo. O sea, la madre tenía serología negativa. Justo que empieza el embarazo, adquiere la toxoplasmosis y cursa la toxo aguda. Entonces va a tener un montón de transmisiones circulando que van a atravesar la placenta y pueden producir daño. Ese va a ser, depende de qué, vamos a ver que la probabilidad del daño va a depender de qué trimestre de embarazo es. Y que se calcula que a nivel mundial hay 190.000 casos de toxoplasmosis congénita en el mundo y se da esa toxoplasmosis en un tercio de los niños. Que la madre tenga toxoplasmosis congénita, digamos aguda por el embarazo, no significa que el bebé también se va a infectar, ¿no? Por eso es importante hacer el diagnóstico de la embarazada y después hacer el seguimiento del bebé. Entonces, ¿qué pasa si la mamá se infecta en el primer trimestre del embarazo donde no tenemos placenta? La suma no tiene de parásitos por continuidad y la gran mayoría de los casos produce una aborto frontal. Es tan grande el daño que genera que no llega en el primer trimestre se sufre un aborto de la madre. Pero la probabilidad de que ocurra eso es muy bajita. ¿Qué pasa en el segundo trimestre? Ya hay placenta formada, entonces el parásito atraviesa la placenta, esa va a ser su acción patógena, y la probabilidad va a ser media y el daño también medio. Bastante grande, digamos, no medio, bastante alto. Y pueden hacer un bebé con la tétrada de Sabin, que se acuerdan que era la macromicrocefalia, patogenomegalia, microcalcificaciones cerebrales y polioretitis. Esto es lo que se llama TORCH, que lo producía toxoplasma. ¿Qué más? Ellos porque era rubiola. ¿Qué más? La C porque era 5 megalos y la H la habían negado por Chávez. ¿Se acuerdan?
recuerdan que ya lo hemos visto también, que el parásito atraviesa la placenta, también puede producir daño al bebé. Y si la madre adquiere la infección en el tercer trimestre, que también el parásito puede atravesar la placenta, no siempre lo va a atravesar, el niño puede nacer aparentemente sano o con algún componente de la teta. Pero este aparentemente sano, unos años después, 3-4 años, puede aparecer la coloretinitis, porque no se le ha hecho tratamiento al bebé cuando a la madre, cuando se ha comprobado que sí tiene todo eso congénito. ¿Cuál es la diferencia con Chagas? Chagas, ¿cuál es el embarazo que está en riesgo en Chagas? En los primeros de la semana. Cuando en Chagas, la mamá que tiene Chagas, ¿cuál es de sus embarazos por riesgo? El primero, el segundo, el tercero, ninguno. Todos. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que el parásito, no hay quistes verdaderos, tenemos hilo de mastigote. Cuando ve las condiciones ideales, el parásito hace unas parasitomes intermitentes. Entonces, en cualquier embarazo, el parásito del Panosomas se puede atravesar la placenta del mastigote y generar el Chagas congénito. En cambio, acá no, la toxoplasmosis congénita, cuando tenemos riesgo de que una madre embarazada se infecte. Por la raza aguda. Claro, cuando sola estudia la mamá y esa mamá no tiene anticuerpos contra el parásito. Entonces, ese embarazo que está cursando podría está en riesgo de que la madre tenga la toxoplasmosis aguda. Pero ¿qué pasa si la mamá ya inicia el embarazo con una toxocrónica? ¿Corre riesgo ese embarazo? No corre riesgo el embarazo. Esa es la diferencia con Chagas. En Chagas, todos los embarazos tenemos riesgo de una infección congénita. Entonces, no, solamente cuando diagnosticamos a la madre en fase aguda de la infección. Por eso la importancia que el primer control prenatal que haga una madre no solo le piden serología para Chagas, que además es obligatoria por ley, sino para el toxoplasmosis. Porque cuanto antes detectemos el parásito, en ese primer trimestre podemos hacer, el médico puede hacer el tratamiento. Porque Chagas se trata el embarazo, mientras la madre está embarazada, si yo sé que el diagnóstico Chagas se trata a la madre, no porque es teratogénica, la medicación. En cambio, toxoplasmosis sí se trata a la embarazada. Esa es la diferencia con Chagas. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Ahora ya de turno para ver embarazada y receta así. Directamente puedo identificar el parásito suave, nunca es de primera elección. A veces es difícil demostrar el parásito. La interpretación es complicada. Si la persona tiene Chagas crónico y la biopsia cerebral le aparece, no me dice más que sea un Chagas crónico, lo mismo que me diría en la serología. Y la PCR se reserva a casos especiales, con lo cual, cuando uno quiere saber si ya vamos a ver, el embarazo ha llegado demasiado tarde a estudiarse la toxoplasmosis, entonces el médico no sabe en qué momento se produjo la primera infección, entonces le hacen la punción, le sacan el líquido amniótico y mandan que hagan una biología molecular al madurar y ahí hacen un diagnóstico de certeza de infección fetal. Ya vamos a ver por qué llega tarde este diagnóstico, porque esto no es, la mayoría de las madres no le gusta, a nadie en realidad le gusta que hagan una punción de líquido amniótico. Pero esa es la opción de un diagnóstico directo. Entonces, pero sí, ¿qué hacemos nosotros en el laboratorio? Hacemos la detección de anticuerpos específicos contra distintos antígenos de toxoplasma. ¿Qué podemos usar? IgG, IgM, IgA y podemos hacer la evidencia de los anticuerpos IgG. En Chagas, ¿qué podríamos usar? IgG solamente, no podemos usar IgM. Entonces la fase aguda la estudiamos de esta manera. También acá no, acá tenemos retante de fase aguda de IgM o IgA, la IgG, ya me indica según lo que me dé si está crónico o no, y la evidencia de anticuerpos IgG que nos van a permitir saber en qué momento se produjo la primera infección en una embarazada, porque esa es la que me interesa, porque esa es la que yo puedo empezar a tratar, porque no es que la estoy tratando a ella, estoy tratando al bebé si ha pasado el flaquizoide. Ese es el concepto que tiene que quedar. Entonces, ¿cómo dosamos IgG? Tenemos la técnica de referencia que es Sabine Feldman, que solo la hace el diagnóstico de centro de referencia no es el Manuel, en este caso el hospital alemán, que es un hospital privado de Buenos Aires. Ellos hacen Sabine Feldman, es muy engorrosa porque necesitan un bioterio con los parásitos vivos, los taquizoides vivos, pero sí podemos hacer nosotros en el laboratorio ELISA, ELFA o quimioluminiscencia.
negativos. Y también se puede decir inmunofluorescencia indirecta, solamente que necesita un reporte de inmunofluorescencia y alguien entrenado para hacer la lectura. Y las GAI, en este caso, ¿se acuerdan que para Chagas usábamos ELISA, GAI o IgE? Acá la GAI no la vamos a usar en una paciente embarazada, porque la GAI tenemos glóbulos rojos que están sensibilizados con los antígenos parasitarios, pero la mayoría de los antígenos parasitarios que sensibilizan los glóbulos rojos son intracelulares. Entonces quedan expuestos los intracelulares. Y una persona que entra en contacto con el parásito, primero va a formar anticuerpos contra qué estructura del parásito. La superficie. Entonces, acá me puede dar un falso negativo, porque puedo yo estar en la fase aguda, pero todavía mi sistema inmune no ha tenido tiempo de sintetizar anticuerpos contra los antígenos intracelulares y no van a dar la inmunización. Entonces, esto hay nunca para la embarazada. Yo sé que lo usan en el privado y que de forma igual los médicos lo piden y lo malinterpretan, pero esto en el caso de una embarazada no, tienen que usar ELISA, ELFA o quimioluminiscencia o aglutinación directa. Pero nunca JAL, porque tiene un periodo de ventana, entonces yo estoy dando un falso negativo. En realidad la embarazada está cursando y yo estoy perdiendo la oportunidad de tratar y evitar que el bebé con una cosa congénita. Bueno, acá te explicaba lo que es Abimifenma, donde ella decía que se utilizan parásitos viables, mantienen el nucleotelo y ratones infectados con los parásitos, sacan los parásitos y los infectan con el suero del paciente con complemento y su preventivo. Entonces, si mi suero tiene un anticuerpo, los parásitos van a presentar una alteración del citoplasma, porque se va a activar el complemento y lo va a empezar a destruir, y no se van a teñir con azúcar cotidiano. Entonces, se determina un título que es la dilución del suero, en la cual el 50% de los parásitos permanece viable. Esto, bueno, se lo reserva para ciertos casos, uno de realidad lo puede resolver con otras técnicas. Pero esa es la referencia y solo lo hace el Hospital Alemán en Buenos Aires. Y esto sí lo hace. Eso es la IgG, perdón. Esto usábamos IgG. Y ahora, ¿cómo usamos IgM? Con IgM tenemos que usar técnicas de ELISA o ELFA de inmunocaptura. ¿Qué significa? Que tengo al pocillo o al cassette que tengo sensibilizado, al bonito del ELFA, sensibilizado con una anti-IgM. Entonces voy a captar todas las IgM séricas que tenga el paciente, por eso se llama de inmunocaptura. Primero capto la IgM y después voy a jugar con el taquizoide que es el antígeno y le voy a agregar la anti-IgG que está marcada con la enzima, el sustrato y me va a dar o color o fluorescencia. Esto tiene que ser una ELISA o una ELFA de inmunocaptura para usar IgM para que sean específicas antiprosofturadas. O puedo hacer la inmunocaptura que sirve tanto para, depende, puedo dosar IgM o IgA. Inmunocaptura también tiene una alta especificidad y una alta sensibilidad, porque primero que hago, tengo anti-IgM monoclonales en un pocillito, incubo con el suelo del paciente, entonces se pegan las IgM específicas y cubiertas. Y después agrego una suspensión de los plaquizoides, que son los plaquizoides que están inactivos, que están inactivados por forma nucleosina, y aglutino. Entonces, si hay aglutinación, puedo decir que tengo anticuerpos específicos. Y si puedo tener acá una anti-IgM o una anti-IgA. Depende si tengo la ISAB con la IgA o la IgM. Esto antes lo hacía maternidad, pero lo dejaron de usar y acá en Tucumán todas las maternidades usamos ELFA, de inmunocaptura para la M y ELFA para la IgG. Y por último, tenemos que hacer la vida de la IgG. ¿Para qué nos sirve acá? En el caso de una embarazada, para saber si en el primer control de embarazo, el médico le tiene que pedir serología, además de la serología para HDL, la BDL, hepatitis B, tiene que pedir serología para toxoplasmosis y serología para Chagas. En la serología para toxo, si la inmunocaptura
digamos, ese es el efecto ahora estando embarazada o antes de quedar embarazada. Entonces ahí me sirve la vida de IgG, porque uso la urea, que es un desestabilizante de fuerte de hidrógeno, para disociar la unión entre la IgG específica y el antígeno. Ustedes imagínense que yo le hago la IgG le da positiva y cuando hago la técnica de la vida por el EFA, tengo dos cartuchos, uno que tiene urea y otro sin urea. Entonces doso la IgG acá con urea y acá la doso sin urea. Si la vida es fuerte, ¿cómo me van a dar las lecturas de estos dos? Al ser es muy diferente. Si la vida es fuerte, o sea que llevo mucho tiempo de unión antígeno-anticuerpo y la urea no le hace nada. Igual. Entonces a llegarse a segunda, entonces me dice a vida fuerte. ¿Y qué significa una vida fuerte? Que esa primera infección ocurrió hace 4 meses atrás. Entonces si yo me embarazada esta de 12 semanas, ¿cuántos meses sería? 3 meses, ¿cierto? O sea, se infectó 4 meses antes. O sea, estaba un mes antes de estar embarazada, su avidez era fuerte. O sea, su avidez ahora es fuerte, entonces esa embarazada adquirió la toxo un mes antes de quedar embarazada. Así la se interpreta. ¿Y qué pasa si yo hago con urea, sin urea y me da esta con urea me da muy bajito y esta me da 0,5 y esta me da 1? ¿Qué significa eso? ¿Cómo es la vida? Si la lectura está mucho, ¿la urea disoció o no disoció? Si las lecturas son dispares, mucho más bajas. Sí, disoció. Claro, porque bajó el título de la IgG. Entonces significa que esa avidez débil, significa que eso tiene menos de 4 meses de primera infección. O sea que yo no puedo saber si un mes antes de quedar embarazada se infectó o se acaba de infectar. Porque ya tengo la G positiva, la M positiva y la avidez débil. Esa de la avidez débil inmediatamente empieza el tratamiento. Porque yo lo que quiero evitar es que el parásito pase al bebé y genere secuelas en el bebé. Por eso, en infecciones recientes, menos de 4 meses, me va a dar las IgG de baja avidez son casi totalmente disociadas por el complejo antígeno-anticuerpo. Por eso me va dando el valor cuando yo hago una comparación de la lectura. Porque estoy acá baja avidez, menos de 4 meses, la urea rompe con unión antígeno-anticuerpo. En cambio, cuando ya lleva más de 4 meses, todavía tengo M, tengo la G, la avidez alta me indica que la primera infección me ocurrió 4 meses antes, porque ya había esperado la avidez alta. Entonces, si yo la estudio a la embarazada a las 12 semanas, puedo asegurar que con la avidez fuerte no hay primera infección. ¿Entienden? Eso es re importante porque se pregunta de parcial y pregunta preliminar y de interrogatorio. Les queda claro, ¿no?, cómo se hace la interpretación. ¿Y qué pasa si la embarazada se hace el primer control? Que pasa muchas veces, llega a la maternidad a parir y no tiene ningún control prenatal y tengo la G positiva y la M positiva. ¿Tiene valor la avidez? ¿Cuándo tendría valor? ¿Qué resultado me da? Si me da débil la avidez, ¿qué significa? Con 36 semanas, 40 semanas de embarazo. ¿Qué significa? Claro, que en algún momento del embarazo se ha contagiado, entonces esa es una toxo aguda. Confirmo siempre que me dé débil, siempre débil, confirmo la toxo aguda. Entonces, ya la mujer no la retrata, acaba de tener el hijo, pero lo tengo que seguir al bebé para ver si en el bebé tiene la infección congénita. ¿Y qué pasa si la avidez me da fuerte en esa embarazada de 40 semanas? Y ya no se sabe si Entonces, ponerle 40 ya es mucho, pero si la embarazada llega a las 30 semanas y tenemos una vida fuerte, pero no tenemos antecedentes porque nunca se hizo ningún control, entonces ahí el médico en la maternidad le saca el líquido amniótico y manda al Malbrán, al Malbrán le hace una PCR para hacer el diagnóstico directo. Ese era el único caso que hacemos un diagnóstico directo, porque ahí ya la vida llega a montar de la vida del IgG, porque a veces llega a dar el control embarazada. Y en recién nacido, con la madre que confirma todos agudos, ¿cómo lo seguirían ustedes?
La embarazada tiene la IgG positiva y la IgM negativa. ¿Qué significa? Que es una infección crónica, es una mujer que está inmunizada naturalmente, su embarazo ni ese ni el próximo corre riesgo. Pero ¿qué pasa si tengo los dos anticuerpos positivos? Posible infección reciente. ¿Cómo voy a saber si confirmo si es infección reciente o no? Con la evidencia. Si es débil, siempre es reciente, va a tratar. Y si es fuerte, hay que interpretarlo en el contexto del embarazo, de las semanas de embarazo. Entonces nosotros hacemos la interpretación y siempre ponemos la interpretación le ponemos siempre lo mismo a todos los médicos. La interpretación de estos resultados queda en criterio médico. Explicamos qué significa, pero que la decisión que tome es depende de su criterio. ¿En qué caso? Cuando, por ejemplo, si tenemos avidez débil, nosotros no ponemos nada, así se sugiere interconsulta con servicio de infectología. Que la embarazada no pierde tiempo y vaya a ver un infectólogo que es débil. Pero si la infección es fuerte y nosotros no estamos seguros en qué momento del embarazo está, porque a veces no saben o mienten o no te llega esa información, entonces ponemos qué significa una avidez fuerte y le ponemos que la interpretación de los resultados serológicos queda en el como que el médico, vea cómo va a actuar, porque a veces no sabe qué hacer. Este es el algoritmo que lo tiene que saber. La IgG primer trimestre en embarazada. IgG negativa, paciente cero negativa, esa es la que está en riesgo. Entonces, la que el médico debería darle todas las medidas de prevención primaria. Si doso la IgG y me da IgG positiva, nosotros siempre empezamos por IgG, porque nos ubica, digamos, dónde está. Porque la técnica que usamos es muy sensible y específica. Entonces, si es IgG positiva, lo usamos ligero. Si la IgM negativa, infección crónica, no corre riesgo ese embarazo ni los próximos embarazos. Esta sería la mejor situación para empezar el embarazo. Pero si esa IgM da positiva, hacemos una avidez. Si la avidez da fuerte en el primer trimestre, siempre, ¿no? Hablando, infección crónica, no hay que tratarla. Antes trataban a todas que daban menos positivo. Ahora con el test de avidez han podido disminuir la cantidad de mujeres tratadas. Y si la avidez me da débil, esa confirma una infección aguda, entonces va al tratamiento, la embarazada, para evitar la toxocogenia. ¿Qué pasa con el recién nacido? Comprobar la infección porque la madre puso una toxoaguda, ¿no? No es como el chiquito con chaga. Ese no podemos, se lo considera con chaga hasta que se descarta lo contrario. Acá no, acá es probarlo, no estamos seguros. Entonces, si es sintomático, si presenta alguna alteración microcefalia, alguna calcificación cerebral, problema de retina, cualquier cosa, se inicia el tratamiento en ese tema. Pero si es asintomático, se le hace el examen ocular, la eco cerebral y se hace dosaje de IgM e IgA. Acá no pone la IgG porque la IgG no va a dar positivo, pero si la IgM o la IgA no da positiva, ya nos confirma. Con la IgM positiva o con la IgG en aumento, porque puede ser que en el laboratorio no tenga para usar IgG, solamente puede seguir IgM. Si aumenta, porque ya no son de producción, no son ni que pasaron de la madre, sino el título empieza a aumentar, significa que ya son de producción propia. O hay lesión ocular cerebral, se inicia el tratamiento. Y dice persistencia del IgG a los 7 meses. Si seguimos dosando, la IgM no nos llega a dar positiva, pero la IgG permanece positiva más de a los 7 meses o más, ya consideramos que hubo una infección congénita y si inicia el tratamiento, siempre lo ideal es tratar antes del año del bebé. Y si la IgG se negativiza, no es descarte la infección. Pero nosotros en los pocos casos que hemos seguido le hacemos los IgG y IgM en paralelo. Y vamos viendo si el IgG va disminuyendo o la IgM ya se hace positiva. Si se hace positiva, confirma infección. O si el IgG empieza a aumentar, confirma infección. Entonces, ¿a quién se trata? A la mujer embarazada en la fase 1. Al niño, al que se confirma infección congénita en el primer año de vida. A un inmunodeprimido que adquiere la infección aguda también, porque las complicaciones pueden ser mortales, cuando tienen hepatitis, encefalitis, poliretinitis, o cuando hay una reactivación ocular, también se hace tratamiento. Y la medicación es la pirometamina, la sulfadiazina y la prednisona cuando hay
hecho que se halla en todas las latitudes, pero su prevalencia en la población indígena, que era carne cruda como en Francia, que consumen el alimento el tartán, que es carne cruda y huevo crudo, y en las zonas cálidas y húmedas, como todo Centroamérica, México, todos los lugares donde las condiciones tampoco de higiene no son tan adecuadas. Y el gato es el felino que tiene mayor relevancia. Y en el caso del ganado porcino y el ovino, son uno de los ganados que más índice tienen de índice de contaminación. Pero acá en Argentina no coincide con el ganado, digamos, estos datos, porque acá el índice de infección en bovino supera el 30%, o sea que probablemente el carne que compramos de súper tenga quiste en el torso plasmoso. Y cuando como decía, la vaca quiere infección tanto preñada, se produce un aumento secundario o malformaciones, hacen verdaderos enfermos. Y en Estados Unidos es una de las principales causas de muerte y hospitalización que se relacionan con enfermedades transmitidas por los alimentos. Bueno, como les decía, los mayores valores de la evaluación en los estudios serológicos se encuentran en Centroamérica y Francia, pero son por las costumbres alimentarias y por las condiciones de vida, ¿no? Por ejemplo, el 11% de las mujeres embarazadas en Noruega tienen toxo G positiva y M negativa, pero en Francia llega mucho más que 50%, hasta el 70 o 80%. Pero esto hablamos de las embarazadas. Y en Argentina es variable, acá se calcula una prevalencia en embarazadas del 55%, pero hemos visto que nosotros desde hace 2 años muchos estudios que acá en Tucumán, en la parte pública, por lo menos las mujeres embarazadas que se tienen en la parte pública, llega un 70% a cero prevalencia. Y con respecto a la congénita, en Europa tienen de 0 a 3 casos por 1000 nacidos vivos, y acá en Argentina tenemos 0,9% de prevalencia. 0,9 casos por 1000 nacidos vivos. Bueno, y eso es. ¿Queda clara la diferencia entre toxo y chana con respecto a la embarazada y el recién nacido? Bueno, porque mañana le van a preguntar en los interrogatorios el tema del toxo. Sí. ¿Cero prevalencia a qué se refiere? A que vos tengas la IgG positiva. Eso significa. Por ejemplo, algunas veces en la facultad, en la cátedra le han tomado muestras de las alumnas y creo que el 80% era cero negativo, o sea, tenía la IgG negativa. Nosotros hacemos un protocolo porque como sale caro hacer IgG y IgM en paralelo, hacemos IgG primero. Si el IgG no da negativo, seguro la M también va a dar negativa por la sensibilidad que tiene el IgG. Pero entonces se le hizo la IgG y la mayoría eran 70-80% de las alumnas era cero negativo, o sea, nunca había tenido contacto con el parásito. Pero en la parte pública, en la paternidad, el 70% es cero positivo, o sea que tiene la G positiva y la M negativa, tiene